Hola, hoy aprenderás sobre multiplicación de números decimales. Los factores son los números que se multiplican. El primer factor se llama multiplicando y el segundo factor se llama multiplicador. Un consejo, usemos como primer factor el número con más dígitos, en este caso 648,35. Repasemos cómo multiplicar. Multipliquemos el segundo factor, en este caso 9, por cada una de las cifras del primer factor. Es 9 y 5 y 9 y 3, siempre de derecha a izquierda. Empecemos, es 9 por 5 igual a 45. El último dígito de 45, o sea la unidad 5, lo colocamos como resultado final. Y la decena, que sería el 4, lo colocamos encima del 3. El 4 lo usamos para una futura suma de la siguiente operación. La siguiente operación, 9 por 3, igual a 27. Y al 27 le sumamos el 4 de la anterior operación, resultando 31. 31 lo colocamos en el resultado, por tanto el resultado final es 315. Usamos el 2 del segundo factor para multiplicar de derecha a izquierda en cada uno de los dígitos del primer factor. En este caso 2 por 7 igual a 14. El 4 lo situamos como resultado y el 1 nos sirve como suma del producto de la siguiente operación. En la siguiente operación 2 por 2 igual a 4 y 4 más 1 igual a 5. En este caso no nos llevamos ningún dígito como suma para la siguiente operación, al ser 5 un resultado de un solo dígito. Seguimos con el siguiente cálculo de derecha a izquierda. 2 por 5 igual a 10. El 0 lo colocamos como resultado y el 1 lo vamos a colocar como suma para la siguiente operación. Seguimos por orden. 2 por 7 igual a 14 y 14 más 1 da un resultado de 15. El 5 lo colocamos como resultado y el 1 lo colocaremos como suma para el producto de la siguiente operación. Y para finalizar esta serie, el último cálculo sería 2 por 3 igual a 6 y al 6 le sumamos el 1. Dando un resultado de 7, con lo cual el resultado sería 7. A continuación tomamos el segundo dígito del segundo factor, o sea el 3, y lo multiplicamos por cada uno de los dígitos del primer factor. Lo primero que debemos de hacer es usar una segunda fila con un 0 a la derecha o debajo del 4. Comencemos entonces las operaciones, por orden, de derecha a izquierda, o sea sería 3 por 7 igual a 21. Como siempre, la unidad de 21 la utilizamos como resultado, o sea el 1, y el 2 lo vamos a usar como suma del producto de la siguiente operación. Seguimos, 3 por 2 igual a 6, y como teníamos 2, sería 6 más 2 igual a 8. El 8 lo vamos a utilizar como resultado. Siguiente operación, 3 por 5 igual a 15. En este caso no se suma nada de la anterior operación. El 15, por tanto, el 5, la unidad de 15, la utilizamos como resultado y el 1 lo vamos a utilizar como suma para la siguiente operación. Seguimos por orden de derecha a izquierda en los cálculos. Ahora tocaría 3 por 7 igual a 21 y 21 más 1 igual a 22. Por tanto, el 2 de la unidad sería como resultado y el otro 2 lo vamos a utilizar como suma del producto de la siguiente operación. Y ahora tocaría el último dígito del primer factor, o sea el 3. Por tanto, 3 por 3 igual a 9 y 9 más 2 es igual a 11. Al ser el último dígito, el 11 lo colocamos
entero como resultado. Ya hemos finalizado las dos filas y por tanto el siguiente procedimiento será sumar dichas filas, dando un resultado de derecha a izquierda de 4, 6, 8, 0, 0, 2 y 1. Y ahora sí entra en juego los decimales. En el primer factor, ¿cuántos decimales tenemos? En este caso tendríamos dos decimales, que son los dígitos que están situados a la derecha de la coma. En este caso sería el 27. ¿Y cuántos decimales tenemos en el segundo factor? En el segundo factor tendríamos un decimal, que sería el número 2, que está situado justo a la derecha de la coma. Entre el primero y segundo factor tenemos 3 decimales. En el resultado también tenemos que tener 3 decimales. Contamos de derecha a izquierda y por tanto colocamos la coma entre el 0 y el 8. El resultado es 1200,864. Nuestros vídeos duran entre 4 y 7 minutos. Son temarios para toda la secundaria. Suscríbete ya y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Coge papel y lápiz y juega con nosotros.